Estas horas previas a la salida del Papa Benedicto XVI son históricas. Históricas porque hacía 600 años un Papa no renunciaba y el cónclave va a comenzar con esa sombra, la sombra de que no están eligiendo al sucesor de un papa muerto, sino al sucesor de un papa vivo. Y la influencia a él la ha marcado en la composición del cónclave, hoy ya con 116, 115 cardenales, con la renuncia de 2 más. El cónclave podría recibir unas bajas en los próximos días. Se dice que algunos cardenales, por motivos de salud, se podrían retirar. Se habla de 1 o 2, con lo cual el cónclave quedaría con 114, 113 cardenales electores. Ruth, ¿tiene alguna pregunta? Sí, Camilo, con respecto a las cosas que el Papa Benedicto XVI podrá conservar, estábamos escuchando ahí en la nota de nuestra periodista, que seguirá llamándose su santidad, tendrá el título de Papa emérito, así lo ha confirmado al menos el portavoz del Vaticano. Seguirá usando los zapatos que le regalaron los mexicanos, estos zapatos que lo han caracterizado también, los usaba Juan Pablo II en determinadas ocasiones, pero en este caso el zapato rojo ha sido más identificado con Benedicto XVI. ¿Qué más? Sotana blanca, sencilla. ¿Qué otras cosas podrá conservar Benedicto XVI luego de su retiro? Esa es una pregunta de difícil respuesta por lo siguiente. El Vaticano se está acomodando hasta ahora a la renuncia del Papa. Primero, 20 días hace que renunció y no han sabido realmente cómo acomodarlo y resolvieron que será Papa emérito, o sea, un Papa que le ha prestado un gran servicio al Vaticano, a 1.400 millones de católicos en el mundo. Pero al pasar de los días, el Vaticano tiene que ir definiendo no solo las competencias, el sitio real donde va a permanecer el Papa, sino además su tratamiento. Aquí preguntan, por ejemplo, si el Papa Benedicto XVI muere el día de mañana, ¿qué clase de funeral le van a dar? ¿El funeral de un Papa, el funeral de un expapa, el funeral de un cardenal, de un obispo? Son muchas las preguntas de eso. Incluso todavía hay expectativa cómo va a ser el rito que sigue una vez él entregue el 28 de febrero el cargo. ¿Van a romper el anillo del pescador? La tradición diría que sí, que el Papa va a dar un paso al costado y que la clausura de las habitaciones privadas del Papa, el quitarle y romper, destruir el anillo pontificio, como los sellos del Papa tienen que ser destruidos. Eso es lo que se espera. El Vaticano se está tratando de acomodar a lo que viene con el cardenal Ratzinger, porque esto no les había pasado, no estaba previsto. Hacía 600 años no sucedía una cosa similar. Entonces, hasta ahora, el Vaticano internamente están mirando cuál va a ser, cómo van a tratar a Ratzinger en el futuro. Ahora, Camilo, usted nos hablaba hace un momento de que va a haber muchos visitantes, turistas de todas partes, feligreses de todas partes del mundo que quieren llegar a ese punto de la noticia de despedida emotiva del Papa Benedicto XVI. Estamos hablando de Ciudad del Vaticano. Quisiera preguntarle yo cómo está esto del aeropuerto de Roma. Los vuelos, me imagino, van a estar muy bien distribuidos para que no haya un colapso de gente que va a llegar entre hoy y mañana. También la capacidad hotelera de Roma. Y quería preguntarle en la Plaza de San Pedro, donde usted está, ¿cómo van a ser distribuidas? ¿Hay filas, hay sillas? ¿Simplemente la gente va a estar de pie? ¿Cómo va a ser? Es un momento histórico porque la renuncia del Papa el 11 de febrero le ha permitido a muchos fieles y turistas organizar excursiones a Roma. La llegada a esta ciudad es complicada, no hay casi vuelos directos, toca desviarlos, por ejemplo, por Alemania, por París, por Madrid. Son cientos de miles los turistas que están llegando a Roma. La ocupación hotelera está en un alto nivel. Si uno ve lo cotidiano que puede ser un día como hoy en la Plaza de San Pedro, podríamos decir que esta mañana cuando la visitamos la vimos totalmente llena. Sorprende además un hecho importante, mucho turista del Asia y mucho fiel de América Latina, los que han venido a acompañar las últimas horas del Papa Ratzinger. Es una ciudad acostumbrada al turismo, pero les llegó el turismo en un momento donde no esperaban tanta gente. La despedida del Papa arrastra eso y lo arrastra aún más el cónclave, tal vez la elección más milenaria, más interesante, más fascinante en la historia de la humanidad, donde 114, 115 cardenales llegarán a elegir al sucesor de un Papa que representa a 1.400 millones de católicos en el mundo. Para graficarlo,
por cada 6 habitantes del planeta Tierra, 1 es católico y están en todos los lugares del mundo. El cónclave estará representado por 54 cardenales de diferentes partes del mundo. Esto da una dimensión de lo que esto significa. Van a elegir al representante de Dios de la Tierra y eso ha traído a miles de turistas y a miles de fieles que no quieren perder detalle de este momento histórico. En 600 años y quién sabe cuántos años van a pasar más para que un papa renuncie. El mundo está acostumbrado a que llegaba aquí al Vaticano a la despedida de un papa muerto, a hacerle luto a un papa. Aquí están presentes a despedir a un papa vivo. Ahora, Camilo, 2 de la tarde con 12 minutos en Ciudad del Vaticano. Quisiera preguntarle 2 cosas. Una, proponerle si es posible, porque usted está en una terraza donde ahí estamos viendo dónde está ubicado en la plaza de San Pedro, si es posible mostrarnos algo visualmente. Si no lo es posible, quisiera que usted nos narre, ya que ha hecho un recorrido y está hablando de esta ciudad, de Roma, donde no es una sorpresa recibir a turistas, ha estado acostumbrada a recibir muchos turistas. En cuanto a lo que usted ha podido caminar por las calles, souvenirs, recuerdos, me imagino que ahora ya no se llevarán algo de la Fontana di Trevi, sino específicamente estarán muchas cosas con la imagen de Benedicto XVI, que ahora se retira de la Santa Sede. Cuéntenos un poco qué se puede ver en las calles. Ahí en la Plaza de San Pedro también, por ejemplo, estas personas que venden los pañuelos para que la gente no entre descubierta hacia el Vaticano. De expectativa, de curiosidad. Le doy un detalle ya que me habla de souvenir. A pesar de que el Papa renunció el 11 de febrero y que es la figura mediática en estos momentos, se venden más estampas de Juan Pablo II que Benedicto XVI. Eso le da a usted un margen a los televidentes para pensar que tras la salida de Benedicto la gente sigue reverenciando, haciéndole una venia especial a un Papa que se fue hace 8 años. Eso es fundamental. La gente ha encontrado además una Roma muy cara, una Roma donde la gente se ha aprovechado. Incluso nos contaban que las sotanas subieron de precio, casi se triplicaron, porque digamos, este también es una peregrinación para muchos sacerdotes, mucho obispo que quiere estar aquí en Roma en este cambio histórico. El ambiente en la ciudad es muy frío en la temperatura, pero muy caliente en el fervor de la gente.